buenas noches. Entonces, de acuerdo a lo programado, vamos a conversar sobre la evaluación fetal intraparto. Muy bien, entonces, como ya es una característica de esta edición de Williams, que hace un homenaje al autor original del libro, nos menciona que para estudiar durante la primera Doctora, edición buenas del noches. libro, ¿sí? ¿Hay algún problema? Doctor, ¿está proyectando sus diapositivas? No se ven sus diapositivas. A ver. ¿Me confirman si se puede ver? Ahora sí, doctor. Ya, doctor, ya se puede ver. Ok. Sí se puede. Ujú. Muy bien, ya, ahora sí está. Bien, entonces vamos a volver a iniciar con el repaso de la evaluación fetal intraparto. Y como estábamos mencionando, en la primera edición del libro se menciona que para estudiar las fuerzas ejercidas por el parto se insertó una bolsa de caucho en el útero que se conectó con un manómetro. De esta forma se encontró que la presión intrauterina en los intervalos entre las contracciones estaba representada por una columna de mercurio de 20 milímetros de alto, 5 de los cuales se debían al tono de las paredes y 15 a su contenido. Durante los dolores, sin embargo, el mercurio aumentó de manera considerable, alcanzando una altura de 80 a 250 milímetros. En la primera edición de Williams se habla sobre el estudio de la dinámica uterina durante el trabajo de parto. Entonces, de manera análoga a como lo hicimos el día de ayer, vamos a hablar de las pruebas de evaluación intraparto que incluyen, de nuevo, la monitorización electrónica fetal, que puede ser directa e indirecta, el muestreo de sangre del cuero cabelludo fetal, la estimulación del cuero cabelludo, la estimulación vibroacústica, la oximetría de pulso fetal, la electrocardiografía fetal y la velocimetría Doppler intraparto. Ya ayer habíamos realizado una pequeña introducción sobre algunos métodos de abordaje de la evaluación fetal intraparto. Sobre todo ahora vamos a hablar un poco más de monitorización directa, porque recordemos que habíamos mencionado que se realizaba con la presencia de membranas rotas, lo cual es un poco difícil de hacerlo en una paciente que está en anteparto. De la misma manera, para tomar una muestra de sangre del cuero cabelludo fetal, que no se puede realizar en el anteparto, en el intraparto es uno de los métodos de elección para la determinación del pH y del déficit de base. De nuevo, esta gráfica para mostrar el progreso de la investigación biomédica en cuanto a las pruebas de evaluación del bienestar fetal. Y actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 85% de todos los nacidos vivos se han sometido a alguna monitorización electrónica fetal. Ya habíamos hablado que era el método más utilizado. Y en la diferencia entre la monitorización electrónica interna y externa no solamente es la vía de abordaje, sino es el principio que se utiliza para la detección de la frecuencia cardíaca fetal. En la monitorización electrónica interna o directa, lo que se detecta a través de un electrodo bipolar que se coloca en el cuero cabelludo fetal es la detección de los complejos QRS fetales. De esta manera, hay un sensor que se va a colocar al cuero cabelludo y hay otro que va a registrar en el monitor los complejos QRS. Como también este sensor no es específico para el feto, también puede registrar los complejos QRS maternos. Por ejemplo, aquí en la gráfica estamos viendo los complejos QRS fetales de mayor amplitud y aquí un complejo QRS materno que se coloca. Muy bien, entonces básicamente lo que va a hacer la monitorización electrónica y directa va a detectar las ondas R del feto y va a medir los espacios de tiempo entre cada una de estas ondas R fetales. Y de esa manera va a establecer, midiendo estos tiempos, una frecuencia
cardíaca fetal en forma instantánea. Ese es el principio para el registro de la frecuencia cardíaca fetal en la monitorización electrónica interna. Obviamente pueden haber contracciones auriculares prematuras, como vemos aquí, que va a cortar este tiempo T que nos va a dar la frecuencia cardíaca fetal. Pero ya los equipos vienen implementados con detectores que van a obviar esta contracción auricular prematura y van a buscar una continuidad en la mayor cantidad de espacios T que se correspondan con un registro adecuado. Por lo tanto, entonces, la frecuencia cardíaca se determina a través del tiempo entre las ondas R, y este es el principio que se utiliza para la monitorización directa o interna. Entonces, así, bueno, vamos a ver, lamentablemente nosotros no realizamos, y en Perú no se realiza la monitorización electrónica interna, pero más o menos así es como se aprecia una monitorización interna. Es decir, que algo que la va a diferenciar y que ya salta a simple vista son estas líneas que acompañan al registro de la frecuencia cardíaca fetal. Estos incrementos súbitos de la frecuencia cardíaca son las contracciones auriculares prematuras, ¿sí? Y de manera análoga, aquí vamos a ver en el panel inferior, ya lo habíamos visto el día de ayer, el registro de las contracciones uterinas. Bueno, aquí para resaltar que además del registro de los complejos QRS fetales, también se pueden registrar los complejos QRS de la madre, ¿sí? Aquí está en el panel superior tenemos el registro del electrocardiograma fetal y abajo el electrocardiograma materno. Entonces, no se van a notar tan bien, pero aquí tenemos la correspondencia de unas ondas de la madre que se sobreponen al registro de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una paciente que tiene un desprendimiento prematuro de placenta, que sabemos que es una condición que pone en grave riesgo la vida del bebé, y vamos a tener un feto moribundo cuando hay un desprendimiento de más del 50%? Entonces, vamos a empezar a tener bradicardia, y luego el bebé se va a ovitar. Entonces, en ese momento, cuando ya no va a haber un detector de la frecuencia cardíaca fetal, porque obviamente ya no hay latidos del bebé, el monitor interno va a registrar la frecuencia cardíaca materna, como estamos viendo aquí, de esta manera. Entonces, eso también es importante ya tener en cuenta, y es algo que también puede ocurrir en una monitorización externa, en la cual se registra por error la frecuencia de la madre. Muy bien, y entonces ahora vamos a hablar de la monitorización externa o indirecta, que es la que nosotros más utilizamos, y el principio aquí es diferente, porque aquí nosotros tenemos para la detección de los latidos cardíacos fetales, utilizamos el principio Doppler por ultrasonido, que en sencillo habíamos mencionado que este sensor Doppler va a emitir una onda de sonido y el eco va a ser registrado y transmitido al monitor que por un principio piezoeléctrico va a registrar y va a mostrarnos en la pantalla el registro de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, a diferencia de la monitorización interna, que tiene su principio en la detección eléctrica de los complejos QRS del feto, en la monitorización externa lo que se registra en realidad es el movimiento de las válvulas del corazón del feto, ¿sí? A través del principio Doppler. Por lo tanto, para tener una detección óptima de la frecuencia cardíaca fetal, se recomienda una colocación correcta del sensor Doppler. No se puede colocar en cualquier lugar del abdomen, ¿sí? Esto es algo muy importante. Y teniendo en cuenta que el aire es un mal conductor del sonido, se utiliza un gel para producir un acople del sensor y del vientre de la mamá. Obviamente esto es un poco más difícil de conseguir en pacientes obesas por mayor panículo adiposo. Es más difícil de realizar las maniobras de Leopold para encontrar el foco cardíaco fetal, y hay que tener más cuidado en las pacientes obesas. Además, del transductor Doppler tenemos el tocotransductor o tocodinamómetro que registra la presión uterina.
Muy bien, entonces en la monitorización electrónica externa tenemos que las señales del ultrasonido Doppler van a ir hacia el equipo que tiene un microprocesador y que va a realizar un proceso de autocorrelación, es decir, que va a evaluar qué registros sí son adecuados, son óptimos, y va a realizar una edición electrónica para darnos finalmente en el papel que se está imprimiendo el registro de la frecuencia cardíaca fetal. Actualmente han mejorado bastante los equipos y podemos monitorear fetos gemelos, o sea, hay 2 transductores, uno para cada uno de los bebés. Se puede controlar en forma simultánea la frecuencia cardíaca materna. Se puede además visualizar el electrocardiograma fetal en el caso de una monitorización interna. Se puede además registrar la oximetría de pulso de la madre. Se puede almacenar los archivos y ahora, sobre todo que estamos en tiempos de pandemia y en la que el contacto médico-paciente se ha restringido para evitar el contagio, incluso se hace una monitorización a distancia, es decir, que las pacientes están con el monitor el externo en trabajo de parto y al lado o en una sala contigua está el médico apreciando la frecuencia cardíaca fetal. Bien, entonces, hasta aquí, bueno, se podría decir de que contamos con una prueba que nos ayudaría bastante, en teoría, para detectar cualquier compromiso del bienestar fetal. ¿Cuál es el problema que se tiene? Que no hay, es evidente que si no vamos a tener una definición y una nomenclatura universal que todos manejemos, es decir, un lenguaje que todos hablemos para poder entendernos, la interpretación va a ser problemática. Y aquí hay un primer problema, que es el acuerdo interobservador es pobre para los trazados más extremos y moderado para los patrones menos intensos. ¿Qué significa? En primer lugar, que hay a nivel mundial múltiples escalas de calificación de la monitorización fetal intraparto, ¿sí? Y en segundo lugar, que los trazados normales tienen un acuerdo interobservador adecuado, es decir, que cuando el bebé está bien, todos estamos de acuerdo y no nos hacemos problemas. Pero cuando hay sospecha o de acuerdo a la opinión de un médico puede estar alterado, de repente para el otro médico no lo parece tanto y ahí surgen los problemas. Más o menos el acuerdo interobservador para trazados normales es de 60-70%, pero para trazados anormales el acuerdo interobservador es de 15-20%, es decir que el acuerdo es bajo. Es más, hay estudios que siguen a las calificaciones de la monitorización intraparto al mes, a los 2 meses, en un mismo médico, y el acuerdo del intraobservador, es decir, el mismo médico cambia también en un porcentaje que no se puede obviar. Por lo tanto, el taller de planificación de investigación del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos, en el 97 y en el 2008, ha propuesto definiciones para crear un consenso y que todos puedan interpretar la monitorización intraparto de la misma manera. Entonces, ya habíamos ayer hablado un poco de la forma en la que se presentan la frecuencia cardíaca fetal y el registro de la actividad uterina. Y un punto muy importante era la velocidad del papel del registrador de gráfico. De acuerdo a la norma y a lo que propone el Instituto de Estados Unidos, debe ser de 3 centímetros por minuto. Lamentablemente nosotros, para ahorrar papel, utilizamos la velocidad de 1 centímetro por minuto. Es decir, que para nosotros, dos de estos cuadrados van a significar 1 minuto. Pero la recomendación es que 6 cuadrados pequeños, los que se encuentran entre las franjas más gruesas, son 1 minuto a la velocidad de 3 centímetros por minuto. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí, por ejemplo, estamos viendo en A un monitoreo fetal a la velocidad de 3 centímetros por minuto y en B un monitoreo a la velocidad de 1 centímetro por minuto. A simple vista nos parece que mucho peor es este, ¿sí? Por estas caídas. En cambio, y también llama la atención la poca variabilidad, ¿sí? En cambio, con una velocidad de 1 centímetro por minuto, aparentemente vemos más variable y estas caídas no nos parecen tan malas, ¿sí? Y este es precisamente el problema por el cual no se recomienda utilizar la velocidad de 1 centímetro por minuto. ¿Por qué?
porque la variabilidad no se registra en forma adecuada y las desaceleraciones no se pueden evaluar adecuadamente. Entonces, el primer parámetro que nosotros vamos a evaluar es la actividad cardíaca fetal basal. Y este parámetro, lo que va a evaluar, en primer lugar, es la frecuencia cardíaca fetal, en segundo lugar, la variabilidad latido a latido, la presencia de arritmia fetal, que va a complicar la monitorización externa, luego lo vamos a ver, y también estar atento a la presencia de patrones distintos como frecuencias cardíacas fetales sinusoidales o saltatorias. Entonces, de nuevo, siempre remarcar que si no tenemos una velocidad de papel adecuada, no se va a registrar en forma óptima la actividad cardíaca fetal basal. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a definir la actividad basal del feto? Mediante un promedio aproximado durante un segmento de seguimiento de 10 minutos. Es decir, que para determinar la actividad cardíaca fetal basal, tengo que ver 10 minutos el monitoreo electrónico, ¿sí? Y este promedio de la frecuencia cardíaca fetal se debe repetir por al menos 2 minutos. Hablamos de bradicardia cuando esta frecuencia basal está por debajo de 110 latidos por minuto y de taquicardia cuando es mayor a 160 latidos por minuto. ¿A qué se va a deber esta tendencia hacia la subida o hacia la bajada? A la disputa que se tiene entre el sistema simpático y parasimpático. El simpático nos lleva hacia taquicardia y el parasimpático lleva el feto hacia una bradicardia. Esta lucha constante que se va a tener entre el sistema nervioso, a nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático, es el que me va a definir la actividad cardíaca fetal basal. Muy bien. Entonces, hablamos de bradicardia, por lo tanto, cuando tenemos la presencia de una frecuencia cardíaca fetal basal por debajo de 110. Es decir, que imaginariamente nosotros trazamos una línea aquí y toda la frecuencia está por debajo de 110 latidos por minuto. Entonces, la bradicardia fetal es un signo de alarma. Por ejemplo, aquí nos presenta la presencia de bradicardia fetal en una paciente que tiene un desprendimiento prematuro de placenta y que finalmente terminó con óbito fetal, con muerte fetal. Hay algunos estudios más actuales que han encontrado que una frecuencia entre 100 y 119 latidos por minuto, si es que no se asocian a otras alteraciones, no representan un compromiso fetal marcado, ¿sí? Aquí lo que llama la atención es que la frecuencia está incluso por debajo de 90, 80, llegando a 70 latidos, ¿sí? Entonces, esta es una bradicardia marcada por debajo de 100, que sí es ominosa para el feto. ¿Qué trastornos están asociados a la bradicardia fetal? Podemos tener simpaticolíticos o medicamentos parasimpático-miméticos, ya por lo mencionado, van a estimular al parasimpático. En presencia de un bloqueo cardíaco, síndromes de heteroataxia. Lo que aquí llama la atención es también eventos como hipoglicemia materna o hipotermia materna, también van a estar asociados a bradicardia. Y obviamente la presencia de hipoxia por interrupción de la oxigenación fetal. También se puede ver en algunas anomalías cardíacas fetales por malformaciones del corazón. La taquicardia, en cuanto a la taquicardia definida por latidos por encima de 160, la principal causa se debe a fiebre materna, lo que vemos en la coriamionitis, en la coriamionitis, que es la infección del corión y del amnios asociada a una rotura prematura de membranas. Sí, lo que las pacientes llaman la rotura de la fuente es la principal causa de taquicardia. Otros eventos asociados a taquicardia son compromiso fetal, en el cual tenemos también, además de taquicardia, vamos a encontrar desaceleraciones, las arritmias cardíacas, taquiarritmias, la administración de medicamentos como atropina o terbutalina, que van a estimular al simpático, y bueno, otra serie de medicamentos, como por ejemplo algunas drogas como cocaína, metanfetamina, el hipertiroísmo también está asociado a taquicardia, la anemia fetal, la acidemia metabólica. Muy bien, otra característica de la frecuencia cardíaca fetal es la variabilidad de latido a latido. Y aquí, antiguamente se hablaba de la variabilidad a corto plazo y la variabilidad a largo plazo. La variabilidad a corto plazo es el cambio instantáneo en la frecuencia cardíaca fetal, de una onda R a la siguiente.
En cambio, la variabilidad a largo plazo se usa para describir los cambios oscilatorios durante un minuto y dar como resultado la ondulación de la línea basal. Entonces, en una frecuencia fetal normal, se encuentran 3 a 5 ciclos por minuto. Para que se vea mejor, entonces, la variabilidad a corto plazo es el cambio latido a latido, o sea, puntito a puntito, de la frecuencia cardíaca fetal. En cambio, la variabilidad a largo plazo son estas oscilaciones ya más distanciadas de la frecuencia fetal. Por ejemplo, aquí sería variabilidad latido a latido, pero variabilidad a corto plazo. Pero la variabilidad a largo plazo sería todas estas oscilaciones que ya se ven en un sentido más amplio. Actualmente el consenso del Colegio Americano no recomienda hacer la distinción entre variabilidad a corto plazo y a largo plazo. Solamente se habla variabilidad en sentido general. Y establece 4 tipos de variabilidad. La variabilidad ausente, lo que nosotros conocemos como el trazado que está planchado o plano. La variabilidad mínima, de 1 a 5 latidos por minuto. Aquí vemos que en promedio la variación de latido a latido va más o menos de 2 a 3, 2 a 3, 2 a 3. Variabilidad moderada, que es la variabilidad normal, de 6 a 25 latidos, ¿sí? Variabilidad latido a latido. Y una variabilidad marcada cuando está por encima de 25. Hay otro patrón que llama la atención por ser ominoso para el feto, que es el patrón sinusoidal, en la cual vamos a ver un registro ondulante, como un sinusoide, de la frecuencia cardíaca fetal basal. Luego ya vamos a hablar de sus características que para definir y hablar de un patrón sinusoidal. En cuanto a la disminución de la variabilidad, ¿qué eventos me van a llevar a disminución de la variabilidad? Obviamente aquí lo normal, ya habíamos mencionado, es encontrar una variabilidad moderada, ¿sí? Es decir, de que esta lucha constante del simpático y parasimpático se va a reflejar en este cambio latido a latido. Pero ¿qué va a ocurrir cuando de alguna manera hay una depresión de la actividad cardíaca, hay una depresión del sistema nervioso autónomo? Entonces vamos a encontrar disminución de la variabilidad y esto es algo que debemos observar teniendo en cuenta que en un porcentaje importante de casos están relacionados con el ciclo del sueño fetal, ayer ya hablamos de esto, pero también se pueden encontrar asociados a una serie de medicamentos. Para llamar la atención, corticoides que utilizamos para la maduración pulmonar, en embarazos prematuros de menos de 34 semanas, medicamentos como anestésicos endovenosos que se utilizan durante el trabajo de parto como butorfanol, algunas drogas, atropina, fenotiacinas. Otro medicamento importante que se utiliza bastante en obstetricia, que es el sulfato de magnesio, como en casos de parto prematuro y también en casos de preeclampsia, también está asociado a disminución de la variabilidad. La prematuridad, una inmadurez del sistema nervioso, por anomalías congénitas, la anemia fetal, arritmia cardíaca, infecciones y la acidemia metabólica fetal producida por la hipoxia. Entonces, algo para tener en cuenta es, de todas estas características mencionadas, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es el signo más confiable de compromiso fetal, ¿sí? Entre aceleraciones, entre la frecuencia basal, la variabilidad latido a latido es la que se correlaciona más cuando hay un compromiso fetal. Ya desde el 88, Smith realizó un análisis computarizado en fetos de crecimiento restringido y una variabilidad disminuida, menor a 4 latidos, mantenida por 1 hora, fue diagnosticada para acidemia y muerte fetal inminente. Obviamente esto también está en duda, hay otros autores que han evaluado la variabilidad y mencionan que la variabilidad por sí misma no podría usarse como el único indicador de bienestar fetal. Y llamaron la atención acerca de que la buena variabilidad no debe interpretarse como necesariamente tranquilizadora. Finalmente, Blackwell en el 2011 encontró que incluso los expertos a menudo no estaban de acuerdo en cuanto a si la variabilidad era ausente o mínima, ¿no? Lo que ya habíamos visto, estas diferencias de interobservador. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que la variabilidad latido-latido se ve afectada por la fisiología fetal y su significado difiere según el contexto clínico. Por lo tanto, es poco probable que la disminución de variabilidad en ausencia de algún otro evento adverso como desaceleraciones me refleje hipoxia fetal. Por lo tanto, una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal plana que persista de esa manera y que dentro del rango normal de la frecuencia inicial y sin desaceleraciones puede reflejar un daño fetal previo que ha resultado en daño neurológico. ¿Qué significa finalmente esto?
que si nosotros encontramos, en resumen, una variabilidad disminuida sin desaceleraciones, sospechar en daño neurológico fuera del trabajo de parto. Pero si nosotros encontramos variabilidad de latido a latido asociado a desaceleraciones, probablemente hay un problema de hipoxia acidosis en el trabajo de parto. Bueno, en cuanto a las arritmias cardíacas, tener en cuenta que la presencia de estas arritmias podría dificultar la interpretación de los trazados de la frecuencia cardíaca fetal. Obviamente esto ya hablando para monitorización interna, porque la monitorización externa es muy difícil que pueda detectar las arritmias, ¿no? Que se ven de esta manera como contracciones auriculares prematuras. Pero la gran mayoría de casos tienen, durante el trabajo de parto, tienen un pronóstico benigno, no son indicación de cesárea, y el único problema es que las arritmias van a dificultar la interpretación del trazado de la frecuencia cardíaca fetal. Ya hablando sobre el patrón sinusoidal, que es un patrón ominoso de muy mal pronóstico para el feto, que está asociado a hemorragia intracraneal fetal, en casos de asfixia fetal grave, anemia fetal grave, coriamionitis y algunas drogas. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para definir? En primer lugar, encontrar una frecuencia cardíaca inicial de 120 a 160, una variabilidad de 5 a 15 latidos, raramente mayor, frecuencia de variabilidad a largo plazo de 2 a 5 ciclos por minuto, variabilidad a corto plazo plana, una oscilación por encima o por debajo de la línea basal y no encontrar aceleraciones. Para definir una frecuencia cardíaca sinusoidal necesitamos estos 6 criterios. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal. Y ayer ya habíamos mencionado el concepto de recurrente e intermitente que utilizábamos para hablar de la calificación de una prueba de estrés de contracciones. Y decíamos que teníamos desaceleraciones recurrentes cuando se encontraban en 50% o más de las contracciones, e intermitente cuando se encontraba en menos del 50% de las contracciones. Obviamente va a ser peor encontrar desaceleraciones recurrentes asociadas a 50% más de las contracciones que están más asociadas a hipoxia fetal. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de lo bueno, ya también ayer las habíamos visto un poco, las aceleraciones, que se definen como la aceleración en embarazos de 32 semanas o más, como una aceleración de 15 latidos por minuto que dura más de 15 segundos, pero tiene que durar menos de 2 minutos, porque si no pasaría a ser una aceleración prolongada. ¿Por qué es importante el tiempo de la edad gestacional? Porque antes de las 32 semanas se usa como como definición un incremento de 10 latidos o más durante 10 segundos a 2 minutos. ¿Sí? Entonces es importante hacer la disquisición de la edad gestacional para calificar una aceleración. Recordar que la aceleración prolongada se define como el incremento de los latidos por más de 2 minutos, pero que dura menos de 10 minutos. Si la aceleración dura más de 10 minutos, ¿qué se llamaría? Sería un cambio de la frecuencia cardíaca fetal basal, ya no sería una aceleración. Entonces aquí, bueno, tenemos un trazado en el cual estamos viendo aceleraciones, ¿sí? Entonces es bueno, nos habla de una integridad entre el sistema nervioso y la transmisión de los latidos del ritmo cardíaco. Y bien, ahora vamos a hablar de las desaceleraciones. Y aquí tenemos que hablar de las desaceleraciones tempranas, tardías, variables y prolongadas. Entonces, para la definición es importante, de desaceleración temprana es algo parecido a la aceleración, pero al revés. Es ya la caída de 15 latidos o más por 15 segundos o más, en la que el inicio de la caída me va a coincidir con el inicio de la contracción. El punto más bajo de la caída o nadir de la caída, o nadir de la frecuencia cardíaca fetal va a coincidir con el ápice de la contracción. Y la recuperación de la desaceleración va a coincidir con la desaparición de la contracción. Otro concepto importante es que desde el inicio hasta el punto más bajo de la desaceleración tiene que transcurrir un tiempo mayor o igual a 30 segundos. O sea que la caída es lenta. Esto es importante para hacer la definición de desaceleración temprana. ¿Sí? Ahora, nosotros ya habíamos hablado ayer que cada una de las desaceleraciones tenía su correlación fisiopatológica y habíamos establecido que la desaceleración temprana se debía a una compresión de la cabeza fetal, la desaceleración tardía se debía a un problema de hipoxia y la desaceleración variable se debía a un problema de compresión del cordón. Aquí, por ejemplo,
estamos viendo dos tipos de desaceleraciones aparentemente diferentes. Una es C, ¿no? Que es una desaceleración temprana clásica. Y en B estamos viendo lo que a un vistazo inicial catalogaríamos como una desaceleración variable. Pero hay estudios actuales que han determinado que en realidad este es en realidad un tipo de desaceleración que se presenta por compresión de la cabeza y no por compresión del cordón, sobre todo en pacientes que están en la segunda etapa del trabajo de parto en el periodo expulsivo, ¿sí? Porque aquí es donde es el momento en que se da una mayor presión de la cabeza fetal. Muy bien, entonces la compresión de la cabeza hay que tener que va a ser causa probable de muchas desaceleraciones aparentemente variables que clásicamente fueron atribuidas a compresión del cordón. Esto es algo nuevo, algo que recién se va a empezar a estudiar. No quiero causar confusión, quedémonos igual con la imagen clásica, con el abordaje clásico que nosotros tenemos de la correlación mencionada, pero obviamente siempre tener en cuenta que en medicina todo va cambiando. La desaceleración tardía se define de la misma manera como una caída de latidos de 15 o más por más de 15 segundos, pero aquí el inicio, la caída y la recuperación se van a dar después del inicio, punto más alto y término de la contracción. Esto es algo característico. Y también la caída va a ser lenta, desde el inicio hasta el punto más bajo. La desaceleración tardía tiene que durar 30 segundos o más, ¿sí? Ahora, ya habíamos mencionado que la desaceleración tardía sí se correlaciona con hipoxia y vamos a tener más hipoxia cuando la caída es más alejada del punto más alto de la contracción. Este espacio, este tiempo que va a ocurrir entre el punto más alto al punto más bajo se llama decalaje. Y para hablar de desaceleración tardía, se habla de un decalaje de más de 20 segundos. Es decir, que tiene que haber un espacio de 20 segundos o más entre estos dos puntos. Entonces, esta duración del retraso, a mayor espacio de tiempo, va a ser mayor predictivo de una hipoxia. Ojo, estamos hablando de hipoxia, no de acidosis. Y tener en cuenta que las dos causas más comunes de desaceleraciones tardías son la hipotensión que se tiene en una analgesia epidural y la hiperactividad uterina de estimulación con oxitocina. ¿Cuándo nosotros podemos ver una hipotensión por analgesia epidural? En el parto sin dolor, en el cual se coloca a la paciente la analgesia epidural a nivel de la región lumbar para que la paciente no tenga dolor durante el trabajo de parto, en algunos casos está asociado a hipotensión. En las pacientes que son sometidas a cesárea segmentaria y se les coloca la analgesia epidural, también se ve cuando no hay una corrección adecuada de la volemia, se ven eventos de hipotensión, que finalmente me van a llevar a hipoxia fetal y a desaceleraciones tardías. ¿Cuándo nosotros vamos a apreciar una hiperactividad uterina por estimulación con oxitocina? Cuando estamos realizando una prueba de estrés de contracciones y estamos goteando demasiada oxitocina y producimos un patrón de contracciones por encima de 5 contracciones en 10 minutos. Obviamente esto va a dar poco tiempo para la recuperación del feto en cuanto a su oxigenación y vamos a encontrar problemas de hipoxia y desaceleraciones tardías. Hay otras enfermedades maternas como hipertensión, preeclampsia, diabetes, trastornos vasculares del colágeno que van a causar disfunción placentaria crónica. El desprendimiento prematuro de placenta me va a producir en forma aguda también desaceleraciones tardías. Entonces, tener en cuenta todas estas causas para hacer la disquisición diagnóstica. De nuevo, ningún patrón va a indicarnos alguna enfermedad en específico, sino que tiene su correlato fisiopatológico y nosotros tenemos que hacer la disquisición con alguna de las posibles causas. No necesariamente, de acuerdo a lo que estamos mencionando, encontrar un diptosia significa hacer cesárea, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, una paciente que tiene hiperactividad por estimulación con oxitocina, ¿qué es lo que haría? Suspendo la oxitocina, hidrato a mi paciente, pensar en algún medicamento tocolítico para inhibir las contracciones y ya no voy a tener desaceleraciones tardías. Pueden verse también desaceleraciones tardías cuando se da la compresión de los grandes vasos en posición supina. Entonces se corrige la posición de la madre y desaparecen las desaceleraciones tardías.
Muy bien, ahora sobre las desaceleraciones variables, de la misma manera se definen como la caída de 15 latidos o más por 15 segundos o más, pero lo que llama la atención y diferencia las variables de las desaceleraciones tempranas y tardías es que la caída va a ser menor de 30 segundos, desde el punto inicial hasta el punto más bajo de la caída. Y pueden no necesariamente estar asociados a contracciones, en algunos casos sí, pero en otros casos se pueden dar independientemente de las contracciones. ¿Sí? Igual recordar el concepto que la duración total de la desaceleración tiene que ser menos de 2 minutos, porque si no, estaríamos hablando de una desaceleración prolongada. Entonces, en estudios en animales se ha visto que mientras más tiempo, bueno, ya habíamos hablado de que la desaceleración variable se debe a compresión del cordón y en estudios experimentales en animales en las cuales se comprime el cordón, a mayor tiempo de compresión se va a tener una desaceleración más marcada, ¿sí? Por ejemplo, aquí se comprime por poco tiempo y tenemos una desaceleración menor, pero cuando se comprime por más tiempo, la desaceleración es mucho mayor. Entonces, lo que también se puede ver en algunas desaceleraciones variables, eso partiendo de estudios experimentales, es que hay una alteración, hay un incremento a nivel de la presión sanguínea, hay una disminución de la presión a nivel de la arteria umbilical y hay un incremento a nivel de la presión de la vena umbilical. ¿Eso cómo se puede apreciar? De la siguiente manera. Las desaceleraciones variables precisamente se llaman así porque son muy diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos en A y en B dos desaceleraciones que no parecen tener similitud. Y lo que llama la atención es que esta desaceleración en B tiene una especie de hombreras o charreteras o pequeñas aceleraciones antes del inicio de la caída y después del término de la caída. ¿Sí? Entonces, ¿esto aquí a qué se debe? Los estudios igual experimentales en animales han visto que este incremento inicial se va a deber a una compresión de la vena umbilical, que es lo primero que se va a comprimir en el cordón. ¿Sí? Esto va a disminuir el retorno sanguíneo fetal y va a activar un incremento de la actividad cardíaca, un incremento de la frecuencia cardíaca. Luego ya se va a producir la compresión de las arterias umbilicales y esto me va a llevar a una hipertensión sistémica y por este estímulo reflejo va a producir la caída, la desaceleración variable. Finalmente vamos a tener en sentido inverso cuando ya desaparece la compresión, lo primero que se va a recuperar es la vena y va a haber una disminución en el retorno sanguíneo fetal y va a estimular otra vez la aceleración. Entonces, esto es lo que explica la fisiopatología de la desaceleración variable que tiene estos picos iniciales antes y después de la desaceleración. Entonces, de acuerdo al Colegio Americano, las desaceleraciones variables recurrentes, aquellas que se dan en 50% más de las contracciones, eh, con una variabilidad mínima a moderada son indeterminadas, mientras que aquellas con variabilidad ausente son anormales. Es decir que tendríamos que sumar desaceleraciones variables recurrentes con una variabilidad ausente para hablar de anormalidad. Con otro evento todavía no podríamos hacer el diagnóstico de una alteración del compromiso fetal. Y la desaceleración prolongada se define como la caída que se da por más de 2 minutos, ¿sí? Por lo menos 15 segundos. Y obviamente estas desaceleraciones tienen un pronóstico reservado, son de mayor gravedad. Causas que me van a producir una desaceleración prolongada, incluso desde un examen cervical, una hiperactividad uterina, un enredo del cordón, la hipotensión supina materna pueden producir desaceleraciones prolongadas, la analgesia epidural, espinal o paracervical, pero sobre todo lo que más nos preocupa es la hipoperfusión o hipoxia materna por cualquier causa, que se puede ver en un desprendimiento de placenta, en un accidente del cordón umbilical, en un prolapso del cordón umbilical, cuando tenemos convulsiones en la madre, que pueden ser por eclampsia o por epilepsia, ¿sí? Son causas que están asociadas a desaceleraciones prolongadas. También parto inminente y la maniobra materna de Valsalva, que son estos pujos que se dan en el periodo expulsivo. Durante el periodo expulsivo, que es la segunda etapa del trabajo de parto, hablamos de desaceleraciones prácticamente omnipresentes, ¿sí? Debido a esta presión intensa que se da por las contracciones, el 98% de pacientes tiene desaceleraciones, básicamente desaceleraciones tempranas y desaceleraciones prolongadas, ¿sí? En ese estudio de Melchior, solo el 1.4% de los más de 7,000 partos no tuvo desaceleraciones durante la segunda etapa del trabajo de parto.
Muy bien. Entonces aquí tenemos desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal por compresión del cordón en el periodo expulsivo, que además están asociados a taquicardia, porque aquí tenemos la frecuencia en 160 y la basal está por encima de 160 y además con pérdida de variabilidad. Y tenemos unas caídas marcadas. Haciendo la correlación con la medición del pH arterial en cordón umbilical, se encontró que fue de 6.9. Entonces, los estudios que nos dicen acerca de la monitorización fetal en embarazos de bajo riesgo, ya con un nivel de evidencia 1, lamentablemente la cardiotografía se asocia con una reducción de tasas de crisis convulsivas, pero no hay diferencias claras en cuanto a parálisis cerebral, mortalidad infantil, ni otras medidas estándar de bienestar neonatal. ¿Sí? Quisiéramos que este monitoreo nos ayudara mucho más, pero hasta ahora los estudios solo han encontrado que la realización del monitoreo fetal produce una reducción de las tasas de crisis convulsivas neonatales, pero ningún otro beneficio para el feto o neonato. Y en contraparte, me van a llevar a un aumento de las cesáreas y partos vaginales instrumentados. ¿Sí? Por lo tanto, el desafío es cómo expresar esos resultados a las pacientes para permitirles tomar una decisión informada sin comprometer la normalidad del trabajo de parto. Entonces, obviamente, decepciona un poco y ahora la cuestión es si es que ensayos aleatorios deberían medir la eficacia de la prueba o su efectividad, es decir, el efecto de las pruebas en la práctica clínica habitual. Obviamente es un poco difícil, y ya lo habíamos mencionado ayer, hacer estudios que tengan un grupo control, porque esto es antiético, ninguna paciente aceptaría participar en un estudio en el que no se le monitoree, ¿sí? Para el bienestar fetal, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Y también tener en cuenta que los eventos de muerte intraparto son bastante raros. Entonces, si nosotros tenemos estudios con 500, 1000 pacientes, encontrar la diferencia en cuanto a mortalidad fetal intraparto es muy difícil, y ahí también tenemos otro problema. Si bien es cierto, los metaanálisis pueden servir, pero hay mucha variabilidad y habíamos hablado que la interpretación de los monitoreos varía bastante. A algunos investigadores se les ocurrió que hacer una interpretación computarizada podría mejorar, ¿sí? la correlación y mejorar el pronóstico fetal. Y ya el grupo Infan en el 2017 estudió la adición de software para evaluar el monitoreo fetal durante el trabajo de parto, con una muestra importante de 23.515 pacientes, en un brazo para evaluación asistida por computadora. Lamentablemente, resultados perinatales como el nacimiento intrauterino de mortinatos, muerte neonatal temprana y encefalopatía neonatal no mejoró con la asistencia informática. ¿Sí? Las tasas de cesárea fueron similares en ambos grupos de estudio. Muy bien, otras técnicas entonces de evaluación intraparto que tenemos, en primer lugar, el muestreo de sangre de cuero cabelludo fetal, que se realiza realizando una amnioscopía en la cual se va a introducir una lanceta que va a ser un pequeño cortecito de aproximadamente 2 centímetros a nivel del cuero cabelludo fetal para tomar la muestra de sangre. Entonces, en la muestra de sangre lo que se va a determinar es el pH, ¿sí? Tener en cuenta que el pH de la sangre venosa, de la sangre del cuero cabelludo fetal es por lo general más bajo que la sangre venosa umbilical, obvio, porque la sangre venosa está llevando sangre oxigenada al feto, y esta sangre del cuero cabelludo se va a aproximar al pH de la sangre de la arteria umbilical. Entonces, la gran mayoría de protocolos utilizan el siguiente algoritmo. Si tenemos un pH mayor o igual a 7.25, se observa el trabajo de parto, estamos todo ok, la paciente continúa con su trabajo de parto. Si estamos con un valor entre 7.20 y 7.25, la medición del pH se va a repetir se debe repetir en los 30 minutos siguientes. Si el pH es menor a 7.2, se debe tomar inmediatamente otra muestra mientras se lleva a la paciente a sala de operaciones y se prepara para realizar la cesárea. Si es que se confirma el valor, se procede a la interrupción del embarazo. De lo contrario, se permite que el trabajo de parto continúe. Y obviamente se debe repetir las muestras de toma del cuero cabelludo con mayor periodicidad.
Los estudios han encontrado que los únicos beneficios informados de realizar el muestreo de pH en cuero cabelludo fetal son una menor cantidad de partos por cesárea por sufrimiento fetal, y bueno, se informa que este autor, Goodwin, en el 94, mostró una disminución en la tasa de muestreo del pH desde 1980 hasta 1992. Es decir, que la cantidad de pruebas de muestreo disminuyeron enormemente, ¿no? De 1.8% a 0.03%. A pesar de encontrarse esta disminución del muestreo de cuero cabelludo fetal, no hubo una mayor variación en cuanto a tasas de cesárea por sufrimiento fetal. Y este autor concluyó que el muestreo de pH en sangre de cuero cabelludo no era necesario. Esto más que todo lo mencionan Williams, teniendo en cuenta que es una fuente de información norteamericana, y precisamente en Estados Unidos ya no se utiliza mucho el muestreo de sangre de cuero cabelludo fetal. La contraparte es en Europa, en donde esta prueba se utiliza bastante, ¿no? Sobre todo en Alemania y países escandinavos, y porque ellos lo que tratan de buscar es siempre mantener la tasa de partos por cesárea en el tope más bajo, ¿sí? Favoreciendo el parto vaginal. Este autor, Kruger, ha defendido el uso de la concentración de lactato sanguíneo de cuero cabelludo fetal como complemento del pH, y en un estudio asignó un grupo para análisis de pH sanguíneo y el otro grupo para medición además del lactato sanguíneo, y se encontró que eran equivalentes. ¿Cuál era la ventaja de dosar el lactato? Era que se necesitó una menor cantidad de sangre, menos posibilidad de error de laboratorio. Otra prueba es la estimulación del cuero cabelludo fetal, que se puede realizar, de acuerdo a Williams, con el pinzamiento de una pinza de Alice del cuero cabelludo, con la estimulación digital, como una especie de caricia del médico examinador cuando hace el tacto vaginal, y lo que se encuentra es una aceleración de la frecuencia cardíaca, es decir, que tenemos que encontrar un incremento de 15 latidos por más de 15 segundos. ¿Sí? Este evento se va a asociar a un pH normal. Por el contrario, no provocar la aceleración no necesariamente nos va a decir de que hay algún problema, ¿sí? Este autor, Elimian, informó que de 58 casos en los que la frecuencia cardíaca del feto aceleró más de 10 latidos por minuto después de 15 segundos de una caricia digital del cuero cabelludo, el 100% tenía un pH sanguíneo mayor a 7.2. Tras una amplia revisión de estudios, Tahir Mahmoud concluyó que la estimulación fetal era una prueba confiable alternativa para la determinación del pH sanguíneo de cuero cabelludo. La estimulación vibroacústica también se puede utilizar en la evaluación intraparto, de la misma manera que se utiliza en anteparto, y lo que se busca es una respuesta a esa estimulación que se hace con esa cornetita o ese sensor acústico, si es que encontramos una aceleración, ¿sí? El autor Lin estudió de manera prospectiva la estimulación en 113 mujeres en trabajo de parto con desaceleraciones de frecuencia cardíaca moderada a intensa o tardías. Es decir, que pacientes que ya tenían desaceleraciones ingresaron al estudio y concluyó que esta técnica era un predictor efectivo de acidosis fetal para desaceleraciones variables. La predictibilidad para la acidosis fetal, sin embargo, es limitada en el contexto de desaceleraciones tardías. Es decir, que si nosotros encontramos desaceleraciones variables en una paciente, podríamos realizar la prueba de estimulación vibroacústica para determinar si son verdaderas desaceleraciones variables. Si es que desaparecen, no habría un compromiso fetal, pero eso es más difícil de hacerlo para las desaceleraciones tardías. Este autor, Skupski, en el 2002 realizó un metaanálisis de las pruebas de bienestar de evaluación intraparto y analizó 4 tipos de estimulación, que fueron punción del cuero cabelludo fetal, un pellizcamiento del cuero cabelludo con una pinza Alice, la estimulación vibroacústica y estas caricias que se hacen del cuero cabelludo con los dedos del médico examinador, y los resultados fueron similares para los 4 métodos. Por lo tanto, el autor concluyó que las pruebas de estimulación intraparto fueron útiles para excluir la acidemia fetal, pero también concluyó que estas pruebas son menos que perfectas. Otra prueba que, bueno, ya no se utiliza es la oximetría de pulso fetal, que tiene el mismo principio que la pulsioximetría en una persona adulta. ¿Cuál es el gran problema? Que como estamos viendo en este cuadro, la distribución de la saturación de oxígeno en el feto es amplia, que puede ir desde 3 hasta 75%, se establece como promedio un 30%, hablaríamos de normalidad cuando está por encima de 30%,
Y en el 2006-2005 se hicieron estudios que no encontraron diferencias en las tasas de parto por cesárea entre el grupo que iba hacia oximetría de pulso fetal y grupo que iba hacia otro método de evaluación. Debido a estos hallazgos, el fabricante de los oxímetros de pulso fetal en el 2005 suspendió la venta de este sistema. En Estados Unidos ya no se utiliza. Una prueba que sí está ganando adeptos es la electrocardiografía fetal, en la cual se mide el segmento ST. Un segmento ST normal nos habla de un metabolismo aeróbico y un equilibrio energético positivo. Y se aprecia también la amplitud de la onda T. Cuando tengo una amplitud de la onda T aumentada, esto está asociado a hipoxia, metabolismo anaeróbico y a una descarga de adrenalina para una redistribución de flujos, lo que habla de compromiso fetal. Entonces, lo que sé, hay estudios que están evaluando la proporción T sobre QRS y correlacionar con compromiso fetal. Esto es algo que está recién en estudio. También la forma de onda del segmento ST, una onda bifásica, nos puede hablar de una hipoxia fetal progresiva. Y el equipo es muy parecido al que se utiliza para hacer la monitorización interna, ¿sí? Que se llama el equipo STAN, que tiene el mismo principio que la monitorización interna o directa. Hay un ensayo hecho por el Instituto de Estados Unidos en un grupo importante de 5.532 pacientes que fueron aleatorizadas a dos grupos, una para electrocardiografía y el otro hacia monitoreo estándar. Los resultados encontraron que la monitorización con el equipo STAN, que es el que realiza la electrocardiografía fetal, no tuvo ningún efecto sobre el resultado neonatal o la tasa de partos por cesárea. El autor Nilsson en el 2015 llegó a conclusiones similares. Estos resultados han eliminado esencialmente el uso del análisis del segmento ST en Estados Unidos, pero esta tecnología todavía se usa en Europa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si los estudios nos indican que la prueba no está funcionando, por qué todavía se utiliza en Europa? Y bueno, me aventuré un poco a buscar algo de información y encontré este artículo de diciembre del 2019, en el cual menciona que según los datos revisados de todos los estudios aleatorizados, demostró que la realización de la electrocardiografía fetal tiene una reducción significativa de la acidosis metabólica en un 36% y tasas de parto vaginal quirúrgico en un 8% en comparación con cardiotocografía sola. Y estos resultados fueron estadísticamente significativos. O sea que sí, la electrocardiografía fetal es de beneficio. ¿Cuál es la gran ventaja que se nos planteara a nosotros? Es tratar de adquirir estos equipos, ¿no? Básicamente se fabrican en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, y gracias al Brexit, teniendo en cuenta que Inglaterra se ha separado de la Comunidad Europea, esperamos que los precios de los equipos se abaraten y podamos conseguir uno para producir, para tener un mejor estudio, un mejor abordaje del bienestar fetal intraparto. Una palabra sobre el Doppler intraparto, si sirve o no sirve, los estudios han concluido que el Doppler intraparto es mal predictor de resultados perinatales adversos. Entonces, estas pruebas lo que finalmente nos van a tratar de informar es lo que antes llamamos sufrimiento fetal, que es un término que ya no se debería utilizar, y el término que actualmente se utiliza es estado fetal no tranquilizador, pero también cabe llamar la atención que no es un término ideal, ¿sí? El término tranquilizador, ¿qué estaría sugiriendo? Que tenemos confianza en la salud del feto, es decir, que el bebé está bien, y cuando decimos que tiene una prueba no tranquilizadora o no protectora, lo que en realidad estaría indicando es que somos incapaces de decir si el feto está o no comprometido, teniendo en cuenta el valor predictivo positivo o bajo que tienen estas pruebas. Entonces, también tener en cuenta que un feto puede pasar de un patrón tranquilizador a no tranquilizador en poco tiempo durante el trabajo de parto. Los patrones son dinámicos y pueden cambiar con mucha rapidez. Por lo tanto, también estas evaluaciones son juicios clínicos subjetivos, ¿no? Depende del médico, que inevitablemente son imperfectos y se debe reconocer como tal. Entonces, el consenso del NICH de Estados Unidos, del Instituto de Estados Unidos, estableció un sistema de interpretación de frecuencia cardíaca a 3 niveles para, de alguna manera, hablar el mismo idioma. Y esto yo más o menos lo comparo como un semáforo en el cual, teniendo una categoría 1 normal, le daríamos
luz verde al trabajo de parto para que continúe. Si tendremos un trazado de categoría 2, hablamos de un trazado indeterminado, o sea, estar atentos, ¿no? Es la luz ámbar del semáforo que nos dice alerta. Y si tenemos una categoría 3 anormal, es ya stop, detenernos y de repente replantear la posibilidad de terminar el embarazo en forma prematura. Es decir, que la paciente no continúe con el trabajo de parto. Aquí la lista es muy grande, la lista de los trazados que son categoría 2 es muy grande, no ingresan en la diapositiva. Y mi recomendación es que para aprender las categorías es aprender solo la categoría 1 y la categoría 3, porque el resto, los que no caigan en ninguna de esas categorías son los indeterminados, que son la mayoría. Teniendo en cuenta esto, hablamos de categoría 1 cuando tenemos todo lo siguiente: una frecuencia inicial de 110 a 160 latidos por minuto, una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal moderada, ¿no? De 6 a 25 latidos. No se deben encontrar desaceleraciones tardías ni variables. Desaceleraciones tempranas pueden estar, doctor, pero no es malo que estén desaceleraciones tempranas, no, porque ya habíamos hablado que las desaceleraciones tempranas se deben a compresión de la cabeza, ¿no? Entonces, esto no es compromiso de bienestar fetal. Aceleraciones pueden estar presentes o pueden estar ausentes. Entonces, si nosotros encontramos todas esas características, hablamos de una categoría 1 normal y el trabajo de parto puede continuar. Hablamos de una categoría 3 anormal cuando encontramos una variabilidad ausente asociado a cualquiera de estos tres: desaceleraciones tardías recurrentes, desaceleraciones variables recurrentes o bradicardia. O también hablamos de categoría 3 cuando tenemos el patrón sinusoidal, que ya habíamos mencionado que era un patrón ominoso. Todos los demás hallazgos, por ejemplo, puedo tener una variabilidad disminuida con taquicardia, es indeterminado. ¿Sí? Puedo encontrar variabilidad disminuida con desaceleraciones intermitentes, tardías, indeterminado. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿cuál es el problema? No estamos diciendo que esto sea perfecto, ni mucho menos. El gran problema, el gran defecto que tiene es que la gran mayoría de trazados van a ingresar en la categoría 2 y en realidad no hay un consenso sobre qué recomendaciones de manejo se deben tomar para cada uno de los patrones de frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? Es algo que todavía está en estudio, es algo que está cambiando y eso también es importante tenerlo en cuenta. Una palabra sobre la presencia de meconio en el líquido amniótico, que antes se tenía el concepto de que encontrar el meconio en el líquido amniótico, este líquido amniótico aspecto de puré de arvejas, es signo de compromiso de bienestar fetal. En realidad no necesariamente está indicando que el feto tiene algún problema, es algo frecuente, se aprecia en 12 a 22% de las pacientes que están en trabajo de parto. Y también, en vez de compromiso del feto, puede estar indicando ya una maduración del sistema gastrointestinal fetal, o puede estar indicando un evento transitorio de hipoxia fetal que ha producido un reflejo parasimpático y la expulsión del meconio. ¿Cuál es el gran problema que se encuentra? Es que si este meconio ingresa a vía aérea, va a producir un síndrome de aspiración meconial que es muy grave para el bebé, para el recién nacido. Y otro concepto que también ha cambiado es que para la atención de estos bebés, la aspiración intraparto de la orofaringe y nasofaringe solo está reservada para aquellos que tienen obstrucción de vía aérea. Antiguamente se realizaba de ley para todos los bebés que tenían síndrome de aspiración meconial, pero esto está asociado a mayor daño de vía aérea del recién nacido. Entonces, es un signo más. Opciones de manejo que podemos tener cuando tenemos trazados de categoría 2 o categoría 3. Antes, hace más o menos 4 o 5 años, se tenía el concepto de que para categoría 2 la evaluación debía ser diferente que para categoría 3. Los últimos estudios recomiendan que ante la posibilidad de no asegurar el bienestar fetal en un trazado de categoría 2, se debería manejar categoría 2 y categoría 3 de la misma manera. Bueno, algunas opciones que tenemos en cuanto a desaceleraciones tardías recurrentes. En primer lugar,
siempre evaluar la posición de la mamá, ya lo habíamos mencionado, buscar una posición de cúbito lateral izquierdo, si no tolera la mamá derecho, administrar oxígeno materno por cánula binasal hasta 4 o 5 litros por minuto, un bolo de líquido intravenoso, una hidratación materna, y reducir la frecuencia de contracciones uterinas. Si es que la paciente está recibiendo una infusión con oxitocina, suspenderla. Cuando tenemos una taquicistolia con seguimiento, con un trazado de categoría 2 o 3, se debe interrumpir la oxitocina o alguna prostaglandina que haya recibido la paciente para moderación del cuello. Se debe administrar tocolíticos como terbutalina o sulfato de magnesio. Si tenemos desaceleraciones variables, recurrentes o desaceleraciones prolongadas o bradicardia, de nuevo, evaluar la posición de la mamá, pensar en la amnioinfusión, que es la colocación de líquido salino dentro de la bolsa amniótica. Si tenemos un prolapso de cordón umbilical, obviamente este es un cuadro de emergencia, se debe elevar manualmente la presentación, mientras que se lleva a la paciente a cesárea segmentaria. Obviamente lo que nosotros desearíamos es que estas pruebas nos ayuden a predecir lesión cerebral, ¿no? Lo que se llama encefalopatía hipóxico-isquémica fetal. Y estos son estudios en monos rhesus en los cuales se vio de que la presencia de un pH del feto por debajo de 7 por más de 10 minutos estaba asociado a daño y lesión cerebral, ¿sí? Entonces, concluyeron que recién una presencia de compromiso por más de 10 minutos, 8 o 10 minutos estaría asociado a lesión cerebral. Esto obviamente no se ha podido comprobar en seres humanos, pero se maneja el concepto de que ante un evento que está produciendo un compromiso severo, o tenemos una categoría 3, tenemos entre 5 a 8 minutos para tratar de compensar el bienestar fetal, porque si no vamos a empezar a tener consecuencias a futuro del recién nacido. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? No nos sintamos mal si nosotros no tenemos un monitoreo o no tenemos el equipo stand para hacer la pesquisa de los latidos en el intraparto. Podemos hacerlo con un estetoscopio de Pinar, con nuestro estetoscopio común, o con este dispositivo Doppler portátil para hacer la evaluación de los latidos durante el intraparto, ¿sí? En pacientes de bajo riesgo, los estudios han demostrado que no hay ninguna diferencia en hacer lo que se denomina auscultación intermitente con estos equipos o hacer la detección permanente de los latidos cardíacos fetales. Es lo mismo. Obviamente en embarazos de alto riesgo se recomienda hacer la monitorización con el equipo electrónico. Entonces, el consenso nos indica que para embarazos de bajo riesgo sirve la auscultación intermitente y la monitorización electrónica. Y en el periodo de dilatación y borramiento se debería realizar cada 30 minutos. Y en la segunda etapa del trabajo de parto, en el periodo expulsivo, se debería realizar cada 15 minutos. En embarazos de alto riesgo, la detección debería ser cada 15 minutos en el periodo de dilatación y borramiento, en la primera etapa del trabajo de parto, y cada 5 minutos en el periodo expulsivo. Si es que nosotros estamos realizando una auscultación intermitente, la relación enfermera-paciente o médico-paciente debe ser de 1 a 1, es decir, que un profesional de la salud controla a una paciente y no más, ¿sí? Y lo que se recomienda es que la evaluación se hace antes, durante y después de la contracción. Idealmente nosotros debemos hacer la auscultación antes, durante y después de la contracción por 1 minuto para evaluar cualquier compromiso de bienestar fetal. Una palabra sobre actividad uterina. Ya habíamos mencionado que se le da bastante importancia a la parte superior del monitoreo fetal electrónico, pero muchas veces ni se mira el registro de la actividad uterina. Este registro de la actividad uterina también se puede hacer en forma interna porque hay un catéter de presión, ¿sí? que se coloca también en la monitorización interna, y nosotros lo hacemos con el tocotransductor que se coloca sobre el abdomen materno. Para resaltar que uno de los pioneros en los estudios de la actividad uterina
alrededor de los años de 1950 a 1960, fue el doctor Roberto Caldeiro Barcía, uruguayo, que fundó el Centro Latinoamericano Perinatal, CLAP, y mucha de su información, muchos de sus descubrimientos se utilizan actualmente como las unidades Montevideo. Nosotros aquí vemos un trazado de monitoreo fetal en el cual en la parte inferior se tiene el registro de la actividad uterina, ¿sí? Tenemos acá la frecuencia, la presión uterina basal, y tenemos aquí la presencia de contracciones como picos. Entonces, las unidades Montevideo miden la actividad uterina durante el trabajo de parto y se van a definir como la suma de la medida de todas las presiones de las contracciones en 10 minutos, ¿sí? Algo importante es que para determinar las unidades Montevideo se deben restar a cada una de las contracciones la medida de la presión uterina basal. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una contracción que mide 67 milímetros de mercurio, le restamos 15 de la presión basal y tenemos 52. De la misma manera, para cada una de las contracciones, sumamos las contracciones que tengamos en 10 minutos, porque claro, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí una mitad y una mitad que hacen 10. Tenemos 5 contracciones en 10 minutos. Y sumamos, tenemos 242 unidades Montevideo. Se habla de un patrón de actividad normal en el trabajo de parto cuando tenemos más de 200 unidades Montevideo. Y esta es una manera en la que se recomienda que se haga la detección de una alteración del patrón de contracción uterina durante el trabajo de parto. Entonces, al inicio, vamos a tener de que aquí se hace el seguimiento de una paciente que tuvo su parto a las 2:54 de la tarde, y aquí tenemos un registro de su actividad uterina a las 8:45 de la mañana. Vemos un patrón un tanto irregular. Aquí vemos el desacoplamiento entre las contracciones uterinas, ¿no? Por los focos uterinos derecho e izquierdo, lo que paulatinamente se va regularizando. A las 10:20 de la mañana tenemos ya un patrón más regular, que tiene contracciones de mayor presión, y justo antes ya del periodo expulsivo tenemos ya contracciones que, sumadas al pujo materno, son de mayor amplitud y más frecuentes. Estos dos gráficos son del periodo posparto, en el cual llama la atención que también, a pesar de que ya terminó el periodo expulsivo con la salida del feto, todavía hay un patrón, un registro importante de actividad uterina, incluso 2 a 3 horas después del parto. ¿Cuál es la idea de este patrón de contracción? Evitar el sangrado del útero por atonía uterina y mantener una contracción vigorosa para evitar la pérdida de sangre. Entonces, en cuanto a origen y propagación de las contracciones, y esto fue parte del estudio del doctor Caldeiro Barcía, del grupo de uruguayo, en el cual colocaron distintos sensores de presión a nivel de diversas partes del útero, y encontraron que el patrón de contracción tenía una propagación que originaba en uno de los dos focos que estaban a nivel de los cuernos del útero. La contracción empezaba a ese nivel, era más intensa y tenía una dirección hacia el cuello uterino. Esto es lo que se denomina el concepto de la triple gradiente descendente, y que es fundamental para un trabajo de parto óptimo, ¿sí? Términos que actualmente se utilizan en cuanto a contracción uterina: la actividad uterina normal se define como 3 a 5 contracciones en 10 minutos, pero que tienen que ser evaluadas en un lapso de 30 minutos. Se habla de taquisistolia cuando tenemos más de 5 contracciones en 10 minutos, promediadas durante 30 minutos. La taquisistolia se puede aplicar al parto espontáneo inducido. A veces nosotros tenemos el chip de que las contracciones deben ser de 3 en 10 minutos, ¿no? Pero este concepto ya no se utiliza. Puede haber contracciones de 4 o 5 en 10 minutos, y esto habla de un patrón adecuado de contracciones en trabajo de parto. Ya no se debe hablar del término de hiperestimulación. Complicaciones de la monitorización electrónica fetal interna. Ninguna prueba está libre de complicaciones, sobre todo de la monitorización interna. Se han descrito laceración de vasos placentarios, perforación placentaria uterina, compresión del cordón umbilical.
lesión del cuero cabelludo fetal o de las nalgas en un feto que está en presentación podálica y también infección, pero estas complicaciones no son tan frecuentes. Entonces, a manera de resumen, tenemos que la categoría 1 es un patrón tranquilizador, ¿no? Nos predicen de que el estado ácido base fetal es normal, entonces la paciente va a control de rutina. Categoría 2 representa, ya hemos dicho, la gran cantidad de trazados, no son predictivos de estado ácido base fetal anormal, y lo que se recomienda es evaluación y vigilancia continua. Teniendo en cuenta que no podríamos confirmar tampoco el bienestar fetal, deberíamos manejar como un categoría 3. El categoría 3 sí es predictivo de estado ácido base fetal anormal y requiere atención inmediata. Si las maniobras de reanimación intrauterina no son curativas, el parto inminente es prudente. Entonces, también tener en cuenta que si tenemos un trazado de categoría 3 de nuevo, no tenemos que correr a sala de operaciones llevando a nuestra paciente para la cesárea, sino que debemos en primer lugar realizar las maniobras de reanimación intrauterina que de nuevo implican la lateralización de la madre, colocarla en decúbito lateral izquierdo, que esto va a favorecer su gasto cardíaco y oxigenación. Administración de líquidos intravenosos, se puede utilizar bolos de 500 hasta 1 litro, ¿sí? Para expandir el volumen intravascular materno y mejorar la perfusión uterina, sobre todo en casos de hipotensión, hipovolemia. Esto es fundamental en las pacientes a las que se coloca analgesia epidural. En el caso de que tengamos una hipotensión por una analgesia epidural, también se puede utilizar la efedrina o la etilefrina, que va a mejorar el flujo útero-placentario. Va a incrementar la resistencia vascular periférica. Otra medida de reanimación intrauterina es la hiperoxigenación materna. Se utiliza oxígeno por cánula binasal y esto mejora la PO2 materna. Y también se recomienda, ojo, evitar administración prolongada. O sea, no decir de que ya estas maniobras de reanimación la vamos a atender a mi paciente todo el trabajo de parto con las maniobras de reanimación. No. Esto se realiza por 15 a 30 minutos y luego se debe hacer reevaluación. Obviamente, si la paciente sigue con compromiso del bienestar, se debería terminar el embarazo por vía alta. También hay un problema con la hiperoxigenación materna, que es el potencial riesgo de la producción de radicales libres. Por eso no se recomienda más de 30 minutos. Si tenemos muchas contracciones, podríamos utilizar la tocólisis, es decir, medicamentos que van a desaparecer las contracciones uterinas, en casos de hiperdinamia como hipertonía, polisistolia o hipersistolia. Se pueden utilizar algunos medicamentos tocolíticos, eso luego lo vamos a ver también en parto prematuro, y los medicamentos que se han descrito son sulfato de terbutalina y nitroglicerina, ¿no? Que nosotros son medicamentos que no tenemos a la mano. Y también otra maniobra de reanimación es la amioinfusión, en la cual se coloca un catéter de presión intrauterina dentro del útero en mujeres que están en trabajo de parto, pero esto solamente ha servido ser útil para el tratamiento de las desaceleraciones variables o prolongadas. En pacientes que tienen oligoamnios, donde hipotéticamente podría tener un beneficio, o también para diluir o eliminar el meconio espeso, los estudios han concluido que no es útil la amioinfusión. Solamente ha demostrado utilidad para el tratamiento de las desaceleraciones variables o prolongadas. En cuadros, por ejemplo, ya específicos, por ejemplo, si tengo una taquicistolia, aquí mucho ojo, obviamente voy a detener la oxitocina y pensar en una tocólisis. Si tengo un evento de hipotensión materna, sobre todo asociado a la colocación de la anestesia epidural, colocar un bolo de solución salina y un agente vasopresor como efedrina. Si tengo una paciente que está yendo hacia un parto precipitado, con rápida dilatación cervical, acomodar a la paciente, cambiarla de posición, observar el trabajo de parto. Si tengo una paciente que tiene un prolapso de cordón umbilical, esto ya es una situación de extrema urgencia, hay que elevar la presentación y llevar a la paciente a sala. Aquí sí, cesárea, sí o sí. Si tengo una paciente que tiene un desprendimiento prematuro de placenta, estabilizar a la paciente y también considerar una cesárea. Si tengo una rotura uterina, la única solución es proceder a una cesárea segmentaria. No en todos los casos es cesárea, como estamos viendo. La evolución simultánea de las causas sospechosas, por lo tanto, es un paso importante para el manejo de los registros de la frecuencia cardíaca fetal anormal. Es decir, que la evaluación es íntegra, como ya lo habíamos mencionado también ayer. Y la combinación de múltiples intervenciones simultáneamente puede ser apropiada y potencialmente más efectiva que hacerlas de manera individual o en serie. ¿Sí? Es decir, que estas maniobras de reanimación uterina se deben utilizar no una por una, sino todas al mismo tiempo,
mientras hacemos el despistaje de qué es la causa que está asociada a este patrón ominoso o categoría 3 o compromiso del bienestar fetal. Muy bien, gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta. Si no hubiera ninguna pregunta, doctor Cáceres, ¿algún comentario? Doctor, no lo escuchamos. De que agradecerte por tu brillante exposición, tan actualizada y tan didáctica, que creo que ha quedado claro, muy claro, y sobre todo de que nos has dado los lineamientos más importantes que debemos de tener, ¿no? Durante el trabajo de parto, como se señala, todas las pacientes que son de alto riesgo deben de tener un monitoreo permanente. Creo que eso es definitivo. En las pacientes que no son de alto riesgo, bueno, se puede hacer en forma intermitente el monitoreo, pero tampoco podemos descuidarlas si es que encontramos desaceleraciones, ¿no? O alteraciones en la variabilidad. Desgraciadamente, sucede de que muchas veces no contamos con el número adecuado de monitores electrónicos fetales, a veces no están operativos, a veces no están funcionando adecuadamente, y esto también puede llevarnos a tener problemas. Hoy en día, como sabemos, ya la parte legal se ha incrementado tremendamente y no nos permite a veces tomarnos el tiempo que corresponde y evitar algunas de las muchas cesáreas que se hacen como alteración del bienestar fetal, y después del parto nos damos cuenta de que encontramos de que el líquido estaba claro, de que el Apgar estaba normal, y que no había pues realmente una alteración en el bienestar fetal. Entonces, poder consensuar, teniendo la paciencia, el conocimiento adecuado, y teniendo, que se llama, a la gente que trabaja con nosotros al lado, y poder, que se llama, llegar al mejor término del parto sin complicaciones, muchas veces no es fácil, ¿no? Como tú mismo dices, lo ideal sería de que por cada paciente haya pues o un médico o una obstetra, y que el control sea de lo mejor, pero desgraciadamente, como sabemos, en el hospital no podemos contar con una cantidad tal que por cada paciente en trabajo de parto exista un médico o una obstetra. Sin embargo, sí tenemos internos, sí tenemos alumnos, y esto va dirigido sobre todo para los internos. Si los internos se capacitan y aprenden todo lo que se ha señalado y dice la literatura, entonces ellos pueden más bien opinar, pueden intervenir. Por ejemplo, esto de la reanimación fetal intrauterina, yo en el Honorio Delgado la he visto poquísimas veces, pese a que muchas veces la hemos recomendado. Un decúbito lateral es una cosa muy simple. El oxígeno, ya contamos felizmente con el oxígeno empotrado, y una solución isotónica creo que también siempre hay, pero sin embargo no se hace. Entonces, creo yo, tú como persona joven y que estás en el mejor potencial para dar las recomendaciones y capacitar a las personas, creo yo, John, que nuestras obstetras y nuestros médicos debieran tener una capacitación en forma secuencial, ¿no?, sobre el manejo en la vigilancia fetal intraparto, que muchas veces nos llevan,
como ya sabemos, a un incremento exagerado en el número de cesáreas y que es innecesario. Pero a su vez recomendar de que no podemos tener, como algunas veces hemos tenido, trazados silentes, sinusoidales que estaban de la mano con minutos o segundos de repente de una muerte fetal y que no han sido observados y que no se han manejado los casos como corresponde. Nada más. Gracias, Johncito. Gracias, doctor, por sus comentarios. Si hubiera alguna otra pregunta. Doctor, bueno, no sé si es que considerarlo duda, pero usted mencionó que en la prueba para tomar el pH del cuero cabelludo del recién nacido, cuando hay alguna discordancia o sea, por debajo de 7.2 o en este caso que pueda estar de 7.2 a 7.3, que se le debe volver a tomar pruebas, y más aún si es que está por debajo de 7.2, incluso reducir la periodicidad, o sea, en menor rango de que es media hora, o sea, digamos 20 minutos, digamos. Pero mi duda es, o sea, ¿cuántas veces me tengo permitido hacer el corte al feto para tomar este tipo de pruebas? Ya. En lo que hay que tener en cuenta que es que el punto de corte que se utiliza es de 7.2 como anormal. Y de acuerdo a lo que ya hemos mencionado, es si tenemos 7.2, probablemente, y ya lo habíamos mencionado en la presentación, ya hay que pensar seriamente en terminar ese embarazo por vía alta, es decir, realizar una cesárea segmentaria. Por lo que la paciente ya prácticamente está preparada para la terminación del embarazo por vía alta. Y lo que se hace, bueno, porque ya esto generalmente, este concepto se utiliza en Europa, y como ya habíamos mencionado, es tener una cesárea, entre comillas, bien justificada. Y lo que se hace es hacer una segunda toma inmediata para corroborar el valor, ¿sí? Obviamente en el texto no lo dice, pero es un poco difícil que una paciente que tenga un valor, la gran mayoría de pacientes que tienen valores bajos inferiores a 7.2, debido a algún compromiso de insuficiencia placentaria, van a dar un valor positivo en el siguiente pH del cuero cabelludo fetal, ¿sí? Pero en los casos en los que nosotros tengamos un valor por encima de 7.25, que sería el valor ideal, podríamos en todo caso esperar y no proceder a la terminación del embarazo. ¿Cuántas veces se pueden hacer las mediciones? Dependiendo de las pacientes, se han descrito pacientes que en trabajo de parto se han hecho 4 o 5 mediciones de toma de pH del cuero cabelludo fetal. Ojo que no es una prueba que también la vamos a realizar en todo momento, ¿no? También hay que tener cuidado y sobre todo hemos mencionado que para las pruebas que monitorean internamente al bebé están asociadas a complicaciones, ¿no? Lo general es en promedio 1 o 2 tomas que se hacen y de acuerdo a eso tomar la decisión. Muy bien, si no hubiera ninguna otra pregunta, entonces el cuestionario del tema se está colgando en el aula virtual a las 9 de la mañana y ya nos vemos el día lunes de acuerdo al cronograma para el desarrollo de las prácticas. Con todos que tengan un buen fin de semana, abríguense que está haciendo frío, tengan mucho cuidado. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Buenas doctor. noches, doctor Cáceres. Buenas noches, chicos. Chao, Hasta Evelyn. mañana, doctor Cáceres. Hasta mañana, doctor Turpo. Hasta mañana, compañeros. Buenas noches, doctores, buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Hasta el lunes.